Vamos a conversar con Miguel Kigel, economista y especialista también en macro, mercados financieros, en todo lo que, por supuesto, respecta a este tema que para los argentinos es de alta intensidad y de preocupación casi permanente. Miguel, Juan Pablo Barcijo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Miguel, entre lo que pasa con la guerra y el impacto que tiene, por ejemplo, en el precio del petróleo y en los combustibles, y la dinámica endógena de la Argentina, de la economía argentina, ¿cómo ves la situación hoy, marzo de 2026, un año no electoral? A ver, la economía tiene su dinámica y la guerra creo que está afectando un poquito. No creo que en forma fundamental lo que es la situación de Argentina. Aparte, la guerra está, digamos, los anuncios de un día para otro van cambiando la dinámica del petróleo y eso impacta también. A ver, yo te diría, Argentina venía, digamos, a partir de lo que fue el periodo preelectoral, que fue el periodo, digamos, que hay tanta discusión de por qué se escapaba el tipo de cambio y, digamos, lo que tuvo que hacer el gobierno para evitar en ese momento que se le escape, entre otras cosas, subir mucho las tasas de interés, llevando a niveles muy, muy altos. A partir de ahí, yo diría, la economía entró en digamos, sobre todo la economía real empezó a sufrir las empresas por los altos costos de las tasas de los financieros, la gente también sufrió por los altos costos financieros y una política monetaria muy, muy contractiva, con tasas de interés muy alto, eventualmente, con el tiempo, digamos, la gente no, se vio que las cuentas con los intereses se hacían muy altas y la economía, digamos, se frenó mucho, se frenó en ese periodo y siguió, yo diría, en gran parte hasta ahora. Nunca se pudo recuperar de ese apretón monetario tan fuerte que significó que el crédito se paró. Entonces, ese creo que es uno de los problemas que enfrenta la economía hoy en día, y es que el consumo, digamos, lo que se llama el consumo masivo, está bastante parado, la venta en los supermercados, digamos, lo que es en los shoppings, y básicamente porque la gente no tiene plata. Digamos, a partir de ese momento el crédito se frenó, eso afectó a las empresas, o sea, aceleró tiempos de una transición que venía difícil y creo que eso fue, digamos, es donde estamos hoy, en una economía que además sufrió una suba en la tasa de inflación que no estaba en los planes de nadie, digamos, nadie pensaba que eso iba a pasar, nadie estaba proyectando, digamos, después de la baja de inflación del año pasado, que llegó incluso a niveles de 1,5% mensual, nadie esperó que la inflación iba a estar 3 meses seguidas rondando el 3%, ¿no? Ujú. 2,8, 2,9, 3, y eso realmente creo que empezó a generar una serie de dudas de hacia dónde va el programa. Yo creo que en este momento, en líneas generales, lo que se está esperando es una respuesta del gobierno, a ver, así como respondió muy bien a lo que era una inflación del 25%, hizo un programa de shock y frenó y nos evitamos caer en el precipicio. Hoy creo que el desafío es distinto y creo que el gobierno tiene que diseñar un plan diferente al que hizo en la primera etapa para poder sacar a la economía, donde hay una disyuntiva muy importante que es si se inyecta más pesos a la economía, se la puede ayudar a que empiece a recuperar un poco el consumo y la demanda, pero también está el riesgo de que la inflación se quede más estancada en niveles actuales. Ujú. Entonces yo creo que ese es el dilema que tiene el gobierno y no sé para qué lado va a ir. eh, el dilema en año par no electoral con eh, la ideología y las ideas de este gobierno, también con lo que es la historia reciente y no tanto de nuestro país, la reacción de la sociedad, que ya no tiene a la inflación como principal preocupación, pero sí a quizás el poder adquisitivo. Teniendo en cuenta todas estas variables, ¿por dónde crees que el gobierno va a salir, Miguel?
Bueno, yo creo que ya hoy en día está tratando de darle más oxígeno por el lado del crédito a la economía. Eso Ujú. es lo que está tratando de hacer. Ya van 2 o 3 semanas que las tasas de interés están bajas, cosa que no era hasta ese momento. Enero y febrero fueron meses que, o sea, que siguieron estando altos, siguieron un poco con la dinámica que tenían en el periodo preelectoral, con una política monetaria que se llama que es más bien contractiva y que no ayuda a una recuperación. Em, pero ya creo que ahí están, en el gobierno me da la impresión de que empieza a haber una cierta preocupación con que el nivel de actividad no levanta. Y cuando digo el nivel de actividad, dejo de lado sectores que están muy bien y que crecen, como energía, como minería y como el agro, que el agro da bastante más que los otros dos en términos de empleo, porque son sectores que por ahora no generan mucho empleo, digamos. Son sectores más bien que están lejos de los centros urbanos, que es donde se genera el humor político, No digamos. repercute tanto en la Em, gente directamente. no le repercute tanto, exactamente, no le repercute tanto a la gente, no afecta el humor social en la gran sociedad, ¿no es cierto? Son sectores que andan bien y creo que uno de los problemas que además genera esta falta de reacción de la economía o del consumo masivo es que las cuentas fiscales empiezan a sentir, digamos, que no andan. Las cuentas, la recaudación en febrero particularmente fue bastante mala, no pareciera que esté levantando la recaudación. Eso también genera conflictos porque, digamos, porque hay que mantener el déficit cero con una recaudación que cae, ¿no? Porque entonces hay que empezar a bajar el gasto y eso sería un problema, bajar el gasto en una economía que ya de por sí necesita más gasto en general para más demanda. La vieja teoría de Keynes, digamos, que una economía que está parada, el gasto público ayuda a recuperarla. Entonces, creo que estamos en una situación complicada y sí nos complica en algún sentido, y es que no tanto nos ayuda por el lado de los precios de las commodities, pero toda la incertidumbre que estamos teniendo este tiempo, primero con los aranceles, las tarifas que va subiendo Trump, subían, bajaban, genera mucha incertidumbre en las empresas, y ahora también con la guerra que, digamos, las empresas y la gente se vuelve bastante más cauta, trata de no tomar riesgo, y eso afecta a los países, digamos, emergentes, que en general empezamos a recibir menos Claro. inversiones en líneas generales, porque la gente en este momento está asustada de cómo puede seguir la situación, ¿no? ¿Es sustentable este modelo así como de dos velocidades? Vos que decías, hay sectores que sí les va bien, pero hay otros, se entiende que están más contraídos. Incluso hoy tenemos la noticia que hay conflicto o problemas fiscales en más o menos 15 provincias. ¿Cuán sustentable Sí. es un modelo así? No, el modelo puede andar un tiempo, pero lo que es, a ver, el test es que la gente lo aguante. Claro. Es así, en la medida que la gente lo aguante, esto puede seguir, pero en algún momento tiene que derramar esta economía y los tiempos de ese derrame no sabemos cómo pueden ser, digamos, de los sectores que les va bien y de esa inversión hacia los sectores que están más complicados. Entonces, si esto dura mucho tiempo, si sigue sin derramar meses y meses y meses, y bueno, el gobierno va a estar en una situación política difícil porque la gente va a empezar a decir, pará, esto sonaba muy bien al principio, pero ahora Ujú. ya no me gusta. Y no sé, después veremos, pero quiero decir, no es sustentable en el largo plazo y tampoco en algún momento debería empezar a rebotar, ¿no? Pero pasa que está llevando mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para maniobrar, teniendo en cuenta estas cosas que estás mencionando, más el ánimo social? Y eso va a depender mucho, la verdad que no sé, no hay una fecha, no hay un número. Yo creo que ya empieza a haber cierta preocupación. Lo que pasa es que el gobierno tiene ciertas ideas con respecto a cómo se maneja una economía que no son en general las ideas que prevalecen en el mundo, digamos. Parece muy razonable tener un equilibrio fiscal y creo que fue o sea, déficit cero Ujú. los 2 primeros años. Pero en general, por ejemplo, lo que el mundo
busca no es solamente equilibrio fiscal, sino que las cuentas fiscales sean en equilibrio, pero en una economía, digamos, de pleno en pleno. Se hace un ajuste, digamos, porque si vos estás en recesión, por ejemplo, es lógico que, digamos, la recaudación sea más baja y digamos, y que ahí puedas tener un pequeño déficit que es transitorio. Lo importante, creo que lo más importante es mostrar que el déficit es equilibrado en el mediano plazo. No hace falta que sea equilibrado todos los meses. Eso no lo busca nadie, digamos. Ahora, Miguel, estamos viendo un país que creció 4,4, pero que ha tenido una merma o si querés un incremento en el desempleo, que es algo que no siempre sea un país que crece, pero que el desempleo sube de 5,7 a 7,5. Sí, es cierto. Yo creo que este crecimiento se dio con un aumento muy grande en la eficiencia. O sea, lo que buscaron las empresas, y vos ves que hacen todas las empresas, es bajar costos. Y además lo que tenés es que las empresas que se han destruido, que pasan, ¿no es cierto? En todo momento pasan, digamos, el proceso es a la destrucción. Hay un economista, Schumpeter, que hablaba de la destrucción creativa, digamos, que para construir a veces también hay que destruir, y probablemente las empresas que se están creando generan menos empleo de las que los que están destruyendo. Entonces, eso hace que en conjunto, aunque la economía crece, los sectores que crecen no generan tanto empleo, y los sectores que van desapareciendo, o las empresas que van desapareciendo, en general eran las que empleaban más gente. Son estas dos Eso es un poco velocidades el fenómeno que estamos viendo. ¿Y cuál era la manera original que el gobierno pensaba que la economía se iba a reactivar, que era con los dólares del colchón? ¿Cuál era? Que decían, los dólares van a tener que sacar los dólares. ¿Esa era la idea de reactivación de la economía ahora que se está planteando el dilema de si impulsar o no el consumo con más pesos en la calle? ¿Cuál era la idea original? A ver, la idea original es que a través digamos, de la entrada de capitales y que del nuevo modelo, que la gente iba a estar muy entusiasmada con un modelo de una economía más de mercado, más abierta, más competitiva, a la chilena, si querés, esa economía iba a empezar a generar más trabajo, iba a empezar a expandirse, empezando con minería y energía y después derramando, y la agricultura también, la agricultura derrama muchísimo más, porque eso está en toda la pampa húmeda, en la zona núcleo, derrama en todo ese sector, que eso iba a empezar a ayudar, pero lo está haciendo con menos velocidad probablemente que la que el gobierno quiere. Y hay otro tema, y es que la inversión no viene de un día para otro. Empresas que han, por ejemplo, multinacionales, que venían a la Argentina, y lo vimos muchísimo en los años 90, como venían entusiasmadas a invertir, al principio también con Macri, que no llegaron tantas, pero había entusiasmo, han visto tantas veces que Argentina sube y baja, que son muy cautas de venir. No es un problema de este gobierno, cualquiera hubiera tenido el mismo problema. Tienden a esperar. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de decir, si yo voy ahora, corro el riesgo de llegar en un momento en el cual hay elecciones de vuelta y vuelve a cambiar todo a los 4 años, esto ya lo vi, entonces me conviene esperar, porque yo no voy a hundir mucho capital y después ver que quiero salir, que no me gusta tanto y no puedo. O sea, es un problema que tiene la Argentina y que probablemente tendría que haberse tenido en cuenta al momento de hacer el programa, ¿no es cierto? Que esa inversión no iba a llover de un día para otro. Se trató de arreglar dándole beneficios a través de un programa que era el RIGI, que era darle garantías de que no se les iba a cambiar las reglas del juego. Pero ese programa fue fundamentalmente diseñado, por más que a veces digan otra cosa, fue diseñado para minería y energía, digamos. O sea, no hay casi industrias que hayan tenido un RIGI aprobado, claro. No hay servicios, eso es minería, porque son inversiones a muy largo plazo, ¿no? Y eso entonces no llega a la gente. Miguel, ha sido muy claro y muy amable, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto estar contigo. Hasta Un luego. placer. Miguel Quigue, el economista, charlando con nosotros. Faltan 11 para las 12 en toda la República Argentina. Ya regresamos. Esto es No Somos Nadie por Now 97.9. Now. En la ciudad convivimos y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro